Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Vamos a empezar nuestra segunda clase de literatura en este curso dedicado a la representación ficcional del otro. Como ustedes probablemente ya saben, porque lo habrán estudiado en otros cursos, lo habrán visto en otros espacios, Stuart Hall es un teórico cultural jamaiquino, afincado o residente en Inglaterra, que fue una pieza clave dentro del estudio del otro. Este ensayo al que hice referencia, El espectáculo del otro, salió publicado dentro de un libro llamado Representation, aparecido en 1997, que fue una piedra básica dentro de los estudios culturales. Para darle ejemplos, para darle carne, para darle materia a esta explicación teórica, vamos a recurrir a dos ejemplos básicos, uno de la literatura y otro del mundo del espectáculo y la música. El texto literario que leímos en la primera clase, este cuento de Clarice Lispector sobre la mujer más pequeña del mundo, nos va a acompañar. Y en segundo lugar, vamos a usar un caso de estudio reciente, quizá interesante para nosotros, de impacto global que acaba de suceder en el mundo. Hace poquito, estamos en febrero de 2026, tuvo lugar el Super Bowl y por supuesto sabemos bien que el espectáculo de medio tiempo, el show que dividió en dos el partido de fútbol americano, estuvo a cargo de Bad Bunny, este muy influyente músico, cantante puertorriqueño. Vamos a usar entonces a Clarice Lispector y a Bad Bunny como ejemplos para entender cómo se crea y cómo se genera esta espectacularización del otro. Les quiero adelantar cuál es mi idea personal o mi tesis desde Stuart Hall, aplicando las ideas de Stuart Hall para entender lo que pasó con Bad Bunny. Yo creo lo siguiente, me parece que si bien ha sido bueno, ha sido positivo, si bien me ha gustado, si bien me ha parecido interesante que se coloque a Puerto Rico y por extensión a América Latina en el centro de la escena de un deporte tradicionalmente norteamericano, estadounidense, bastante cerrado, localizado, bastante, digamos, que mira hacia adentro y que no mira hacia el mundo. Si bien es interesante que en el centro de ese deporte, en el centro de la mirada estadounidense, se haya colocado a América Latina, también creo que es innegable que hay otros aspectos problemáticos que tienen que ver con el contenido del espectáculo que se nos ofreció en el Super Bowl. Y creo que Stuart Hall es una buena manera, es un buen, digamos, provee un buen arsenal teórico para entender lo que está pasando aquí con estos aspectos problemáticos. Repito, me parece muy bien, por ejemplo, que Puerto Rico, que existe de alguna manera en los márgenes de América Latina, y no se me malinterprete, por favor, lo que quiero decir es que Puerto Rico, por su naturaleza, por su situación política, por su estatus, está en esos márgenes que es importante visibilizar, si bien esto es cierto, y también si bien es cierto que la propia presentación, autorrepresentación de Bad Bunny es muy interesante, por ejemplo, con esta ropa híbrida que mezcla el color blanco tan caribeño y el uniforme del jugador de fútbol americano con el traje del hombre de negocios, en fin, si bien pienso que aquí hay un amalgamiento o una hibridización interesante, también creo que hay otras cosas que no podemos dejar de mencionar. Por ejemplo, esta difícil coexistencia entre, por un lado, reforzar estereotipos latinoamericanos ya existentes y, por otro lado, cuestionar desde adentro y complejizar esos mismos estereotipos. Creo que Bad Bunny hace eso. Nos presenta una cosa bastante contradictoria de alguna manera, ¿no? Si bien esto es cierto, también recordemos que hay mensajes bastante interesantes con los cuales yo conecto mucho más. Por ejemplo, la presentación de América como un continente formado por naciones en pie de igualdad, donde no hay jerarquías explícitas, esta enumeración, ¿no? Este listado final que Bad Bunny hace en la parte de conclusión del espectáculo de todos los países de sur a norte es bastante horizontal, bastante democrático y justamente lo que ha
quizá molestado un poco a cierta corriente nacionalista es que se coloquen justamente a todos los países en un mismo plano horizontal, lo cual no es visto así por mucha gente. Esa es mi tesis entonces y ahora pasemos a presentar de forma más didáctica las ideas fundamentales de Stuart Hall. Para empezar, Stuart Hall comienza cuestionándose si la diferencia es importante, el concepto de diferencia en sí, si es importante, y también por qué sería tan importante pensar en la diferencia. Y él va un poco a la base de estos problemas. Para empezar, trae una perspectiva lingüística con Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística moderna, que ustedes tal vez conozcan, que crea esta idea del signo lingüístico o que la populariza mucho más en el espacio académico y que plantea que el significado es siempre relacional. O sea, siempre la creación de significado depende de la comparación entre dos opuestos. El blanco es blanco porque no es negro y el negro es negro porque no es blanco. Si no existe una diferencia, es decir, una relación, no podemos entender la realidad ni tampoco formar lenguajes. En un segundo momento, Stuart Hall trae a colación las ideas de Mikhail Bakhtin, este importantísimo teórico ruso, y en concreto trae la idea del dialogismo, ¿no? El dialogismo es este modo de mirar el lenguaje y la realidad según el cual no podemos entender el significado más que como un espacio de lucha. O sea, siempre hay actores en la cultura que están intentando combatir unos contra otros para apropiarse de los significados. Y en ese combate, en esa lucha que podría entenderse como un diálogo, también un diálogo obviamente áspero, difícil, complicado, a veces violento, pero diálogo al fin y al cabo, es en ese diálogo donde se generan los significados. Cuando alguien intenta, pues, tomar por la fuerza o por la persuasión algún concepto, alguna idea y hacerlo o hacerla suyo. En ese trance de diálogo se da el significado y por eso la diferencia entre los participantes en esta discusión y la diferencia entre los significados creados es clave para la comunicación. En tercer lugar, Stuart Hall trae la perspectiva antropológica con un montón de antropólogos, pero sobre todo se centra en Mary Douglas. Y esta idea básica de Douglas que dice que toda cultura necesita o tiene el deseo de clasificar la realidad para poder entenderla, ¿no? Que un primer paso para comprender lo real es clasificarlo, es decir, crear jerarquías, crear sistemas con espacios concretos, cajas específicas donde colocar los diferentes aspectos de la realidad. Si no clasificamos las cosas, no las entendemos. Y según Douglas, esta antropóloga, toda cultura funcionaría así. Y por supuesto, la raíz de toda clasificación es la diferencia. Sin diferencia, no sabríamos cómo clasificar el mundo. En cuarto lugar, también Douglas aumenta su argumento diciendo que si necesitamos clasificar, eso es porque buscamos un orden en el mundo. Y cuando ese orden se confunde, cuando encontramos en estas pequeñas cajas mentales objetos colocados allí que nos parece que no pertenecen, ¿no? Cuando descolocamos las cosas o las ponemos fuera de su lugar asignado, entonces se genera un malestar, se genera un problema, se genera un error en la matriz, ¿no? Recuerden cuando leímos el cuento La mujer más pequeña del mundo, hay un problema de clasificación aquí, porque Marcel Pretre, el explorador francés, había colocado a Pequeña Flor en la cajita de lo animal, de lo cosificado, de lo no humano, de lo naturalizado, ¿no? Y cuando ella reacciona más bien con sentimientos y respuestas asociados con lo humano, aquí se genera un choque de expectativas y se genera una idea de que las cosas no corresponden, o más bien que Pequeña Flor se sale de la categoría clasificatoria en la cual el explorador la había colocado. Y finalmente, en quinto lugar, Stuart Hall trae la perspectiva psicoanalítica, para la cual, por supuesto, la diferencia es fundamental para la formación de la identidad del niño, de la niña, desde los primeros años. La diferencia con respecto al padre, a la madre y la diferencia interna del propio sujeto. Por supuesto, acá Stuart Hall se extiende con Freud y habla del complejo de Edipo y todo lo demás,
pero lo toma con un grano de sal, lo toma con pinzas, ¿no? Y bueno, reconoce el gran cuestionamiento que también se ha hecho de Freud con el tiempo. Trae también a Lacan, trae también a Melanie Klein para hablar de diferentes maneras en las cuales la diferencia es fundamental para constituir nuevos sujetos diferenciados, justamente, o autónomos, ¿no? Por ejemplo, Lacan y su famosa teoría del espejo, donde la formación del yo infantil se da porque el niño que no tiene aún en una etapa temprana una sensación clara de sus límites con respecto a su madre, se ve reflejado en el espejo de la mirada que la madre tiene de él. Y gracias a ese espejo, él elabora una idea de sí mismo con la cual se identifica y que le permite entonces separarse de ese todo continuo que había sido esa conexión previa con su mamá. Entonces, desde la lingüística, desde la literatura, desde la antropología y desde la psicología, podemos decir que la diferencia es un lugar importantísimo para crear sentido, para crear realidad, para que el ser humano pueda vincularse con los demás. Ahora, esta diferencia que es tan importante es, dice Stuart Hall, ambivalente. Hay una ambivalencia profunda en la diferencia y creo que aquí podemos empezar a entender la complejidad del fenómeno Bad Bunny, ¿no? Leo una cita de Stuart Hall. Dice, la diferencia es ambivalente. Puede ser positiva y negativa. Es necesaria tanto para la producción de significado, la formación de lenguaje y cultura, para identidades sociales y un sentido subjetivo del sí mismo como sujeto sexuado, ¿no? Es necesaria y al mismo tiempo es amenazante. Es un sitio de peligro, de sentimientos negativos, de hendidura, de hostilidad y agresión hacia el otro, ¿no? Ese lado amenazante y peligroso de la diferencia puede ser muy seductor también, puede ser muy atractivo. Nos vemos repelidos y atraídos por lo que es diferente, ¿no? Y creo que para la mirada de las personas, los espectadores y del mundo que estuvieron concentrados en la figura y en el cuerpo de Bad Bunny, creo que para esa mirada era muy atractiva la diferencia. Creo que para esa mirada, digamos, el espectáculo del otro contiene un elemento fuertemente seductor del cual Bad Bunny se vale para tener éxito en su autopresentación. Hagamos un poquito de historia. ¿Dónde comienza la fascinación con la diferencia y con el otro como alguien diferente, ¿no? Por supuesto, hay muchos lugares históricos donde esto comienza. Para nuestro curso vamos a enfocarnos más en América y en la zona de Sudamérica y en la región de los Andes. Así que el contacto de los españoles con los pueblos indígenas de esa zona es capital para nosotros. Y sin embargo, Stuart Hall, que está más interesado en la negritud, hace una revisión histórica conectada con otros espacios geográficos y otros momentos históricos claves. Stuart Hall regresa hasta el siglo XV y ese primer encuentro entre los comerciantes europeos y los reinos africanos, sobre todo la parte occidental de la costa occidental de África, lugares como los actuales países de Senegal o Mauritania, ¿no? Recordemos que en esta época, en el siglo XV, 1400 tempranos, 1430, 40, se da la primera llegada de los exploradores portugueses a la costa africana con el deseo no inicialmente de colonizar y esclavizar, sino para obtener recursos como el oro, como el marfil, como la pimienta, por ejemplo, que eran tan valiosos para los europeos, ¿no? Allí empieza ese primer contacto que genera, andando el tiempo o con más, digamos, con los años que van a seguir y las décadas y los siglos, una explosión de imágenes de ese otro que se encuentra y que es percibido como tan diferente de uno mismo. En un segundo momento, Stuart Hall se detiene en la colonización de los países africanos. Y bueno, esto ocurrió, por supuesto, más adelante en el tiempo, en el siglo XIX, es cuando los países europeos se sientan a la mesa y se reparten, hacen una repartija de los territorios africanos con una ocupación territorial colonial propiamente dicha, ¿no? Stuart Hall dice que allí se profundizó aún más esta racialización del otro africano como negro y distinto en muchos sentidos por dentro y por fuera del
yo europeo blanco. Y en tercer lugar, Stuart Hall también menciona, un poco más de pasada, un poco sin meterse tanto, en las corrientes migratorias del siglo XX desde el sur global hacia el norte, es decir, por ejemplo, desde Sudamérica y América Latina en general hacia Europa y Estados Unidos, ¿no? Me pareció interesante este tema de la migración pensando en Bad Bunny porque, claro, el estatus de los puertorriqueños y de Puerto Rico como Estado libre asociado, entre comillas, en relación con Estados Unidos, dificulta el uso de la palabra migración, porque, claro, estamos hablando de ciudadanos estadounidenses fluyendo y circulando por un territorio nacional que en el fondo no está tan integrado, no está tan conectado, no está tan homogeneizado como pensaríamos, ¿no? Pienso mucho en una categoría que se usa en el Perú para hablar de migración dentro de las fronteras nacionales, migración interna, ¿no? No sé si coincide tanto con el caso puertorriqueño, pero sí la diáspora puertorriqueña habla mucho de estos flujos que ocurren en un espacio nacional no terso, no homogéneo, no plano, sino bastante jerarquizado. Bien, estos procesos históricos de comercio, de colonización, de migración, van a producir, plantea Stuart Hall, una explosión de imágenes y representaciones del otro como sujeto. Menciona Stuart Hall que estos contactos con el otro africano, negro en particular, fueron registrados y descritos en mapas, en dibujos, en grabados, en la nueva fotografía, ¿no? En las fotos, en los diarios. Y aquí el caso de Pequeña Flor es clave porque es a través del periódico, a través de las fotos que los espectadores franceses consumen y reaccionan a la imagen de Pequeña Flor. Fotografías, ilustraciones, narrativas, periódicos, en fin, escritos, tratados, informes oficiales, novelas de aventuras, en fin, una profusión de textos y de imágenes que crean un cúmulo, una explosión de representaciones de la otredad. Eso por un lado, es decir, empiezan a fluir estas imágenes desde los lugares de la colonización, desde los lugares del encuentro, desde África en concreto, hacia Europa. Recordemos una vez más en Pequeña Flor, en el cuento La mujer más pequeña del mundo, la imagen de Pequeña Flor viaja hacia el hogar de los europeos para allí ser consumida. Pero este viaje de África hacia Europa, del sur hacia el norte, tiene su contraparte que es la otra vía o el otro camino. Imágenes europeas, imágenes de la vida europea fluyendo, viajando hacia África y hacia las colonias y hacia el sur global. Pensaba en esto cuando veía el espectáculo del Super Bowl, porque claro, el Super Bowl es un espectáculo grandísimo, importantísimo, a todo nivel, pero es bastante nacional, ¿correcto? Sí, se consume, por supuesto, en otras partes del mundo, hay afición por ese deporte en particular en otras partes del mundo, pero hay regiones enteras donde ese deporte no es bien recibido, no es bien acogido, incluso es visto con cierta sospecha o cierto recelo, ¿no? El Super Bowl es un evento global, de alguna manera sí, y de alguna manera no. Resumiendo entonces, vemos que el contacto del europeo con el africano genera una profusión, un estallido de imágenes racializadas del otro que operan con base a ciertos principios o mecanismos o dinámicas básicas. La primera dinámica básica es esta oposición binaria que se genera entre la civilización y la barbarie o el salvajismo. Tenemos aquí a un nosotros, europeo blanco, frente a un ustedes, ellos, los otros, africanos negros. Hay una oposición binaria con dos partes claras, con una frontera simbólica muy definida, sin posibilidad de interacción o contacto o de mezcla, y además con una jerarquía, ¿no? Porque evidentemente la primera parte de esta ecuación, los nosotros europeos blancos están colocados por encima, simbólicamente hablando, económicamente hablando, políticamente hablando, de esa otredad marginalizada. Además, otro de los pilares de este contacto racializado con el otro es la generación de una ideología de casi mesiánica de salvación o de civilización del otro. Aquí es cuando surgen estos discursos de que los europeos van a civilizar al mundo, de que los europeos y los occidentales en particular, más adelante también los norteamericanos, van a traer
la ciencia, traer el conocimiento, traer la razón y la cultura hacia esos espacios de barbarie y salvajismo que existen en el resto del mundo. La misión civilizadora del hombre blanco, entonces. Y el tercer pilar de esta racialización del otro es la naturalización. Con naturalización hay dos sentidos, ¿no? Primero tiene que ver con asociar lo humano con lo natural o reducir la cultura a la naturaleza subyacente, pero también tiene que ver con fijar diferencias eternas en el tiempo, es decir, tiene que ver con deshistorizar a las culturas no occidentales y convertirlas en esencias puras que jamás se modifican, ¿no? Y que no se transforman en el tiempo, que no tienen historia. Con estas tres ideas de la oposición binaria, la ideología civilizadora y la naturalización del otro, creo que podemos hablar un poco también de Bad Bunny. ¿Por qué? Porque claro, en el show de Bad Bunny tenemos a un otro y a unos otros que son colocados en el centro de la escena, ¿verdad? Son colocados en la parte superior de esa oposición binaria. Hay de alguna forma una inversión de la oposición binaria donde lo marginalizado, lo alterizado, se sitúa en el centro de la escena, en el centro de las miradas, y lo más hegemónico, lo que en la oposición binaria hubiera estado normalmente en el polo privilegiado, todo eso se dispersa y se reduce y se, digamos, condena de alguna forma o se sitúa, para ser más objetivos, en los márgenes, se sitúa en las graderías, se sitúa, ¿no? El centro se sitúa en los espacios de las miradas. Y en cuanto a la naturalización en Bad Bunny, yo diría que ocurre en dos sentidos, ¿no? Por un lado, esta fijación con el mundo natural, con los plátanos y los cañaverales y el verdor tropical tan omnipresente, ¿no? Creo que aquí hay una naturalización de lo que es América Latina y una reducción de América Latina a lo natural. Y también hay una obsesión, creo yo, con esa fijación de elementos que no transcurren en el tiempo, sino que son como imágenes estáticas y eternas, ¿no? Por ejemplo, esta vieja camioneta del pasado que aparece incrustada en esta imagen inamovible del show. Cuando ocurre esta avalancha de imágenes del otro y cuando ocurren estas oposiciones binarias y naturalizaciones y creaciones de el otro como espectáculo, una de las herramientas básicas para crear imágenes es el estereotipo, la creación de estereotipos. Acá Stuart Hall recurre a la psicología y va a Richard Dyer, que fue el primero en pensar a fondo el tema de los estereotipos, ¿no? Y Dyer diferencia, para empezar, al tipo del estereotipo. El tipo es una categoría, ¿verdad? Pero el estereotipo es una categoría creada desde una diferencia de poder. Es una categoría generada por un agente más poderoso que reduce a un agente menos poderoso a un estereotipo. El estereotipo busca, y leo aquí a Stuart Hall, reducir a unos pocos rasgos esenciales y fijos en la naturaleza a alguien, a algo, una cultura, una persona. Tiene que ver con una reducción, una esencialización y una fijación natural de ciertas cosas que supuestamente no cambian. También se genera un hendimiento, es decir, una frontera simbólica, una separación entre lo bueno y lo malo, lo blanco y lo negro, lo positivo y lo negativo, lo normal y lo anormal. Y eso que no es normal, eso que no es deseable, que no es positivo dentro de la oposición binaria, es condenado a las afueras, es condenado a la periferia, es condenado a los márgenes. Otra vez, volviendo al show de Bad Bunny coloca lo marginalizado, coloca lo que había sido expulsado a través de este hendimiento, lo que había sido condenado a la invisibilidad, lo coloca en el espacio más visible, en el punto más central, en la convergencia de todas las miradas. Ahora, podríamos decir que con Pequeña Flor ocurre lo mismo, porque todo el mundo, o en todo caso todos los franceses, están fascinados observando a esta pequeña mujer africana. Sin embargo, no es lo mismo porque el nivel de agencia y control sobre su propia representación que tiene Bad Bunny es completamente distinto y mucho mayor, infinitamente mayor, evidentemente, al que tiene Pequeña Flor. Pequeña Flor está completamente sometida a la mirada del otro. En cambio, Bad Bunny está sometiendo a la mirada del otro, está obligándonos, ¿no?, a mirarlo y a mirarlo en sus propios términos. Y en particular está obligando a la mirada anglosajona hegemónica
a mirarlo. Para continuar con el tema de los estereotipos, cuando hablamos de estereotipos, tenemos que tener en cuenta que hay una estructura doble inscrita o presente en cada estereotipo. Es decir, hay un lado consciente en el estereotipo y un lado inconsciente en el estereotipo. Hay un aspecto visible en un estereotipo y hay un aspecto invisible, negado, no reconocido en ese mismo estereotipo. Por ejemplo, Stuart Hall da la imagen del hombre negro desde la mirada blanca. Por una parte, en el plano visible tenemos esta infantilización del hombre negro en el contexto de la esclavitud, ¿no? Esta idea de que el hombre negro debe ser tutelado, cuidado, controlado, manejado por un tutor, un padre, un amo que tiene la capacidad racional de conducir estos supuestos instintos irracionales y salvajes. Pero por otro lado, en el aspecto inconsciente, en el lado nocturno, en el lado oscuro del estereotipo, tenemos una preocupación de la mirada blanca con la hipersexualización del hombre negro. Este temor frente a esta capacidad sexual exagerada que se le atribuye al hombre negro, como podemos ver, de alguna forma se contradice con la infantilización o choca con esta imagen infantilizada del hombre negro como pequeño, como vulnerable, como frágil, ¿no? Hay una contradicción que tiene que ver con la parte consciente y la parte inconsciente del estereotipo. Y aquí, en el caso de Bad Bunny, lo que tenemos, me parece a mí, y una de las razones o las claves del éxito de Bad Bunny tiene que ver con la exteriorización y puesta en escena brutal y directa de lo reprimido, es decir, la puesta en escena en el centro más visible del espectáculo del hombre latino estereotípico como un Don Juan conquistador, mujeriego, machista, con 1000 novias, en fin. Este estereotipo, que es un estereotipo, es colocado sin vergüenza, sin pedir perdón, sin ningún tipo de complejo, es colocado en el centro de la escena y puede resultar chocante para mucha gente, y de hecho resulta chocante, pero también produce ese placer secreto de la fascinación de por fin visibilizar aquello que la cultura estaba deseando y negando al mismo tiempo, aquello que la cultura estaba poniendo, digamos, en un lugar inconsciente o invisibilizando, pero que de alguna forma suponía el atractivo secreto del otro latino. Por supuesto, Bad Bunny es más complejo que eso porque, por un lado, presenta el estereotipo y juega con la seducción inconsciente de ese estereotipo, pero a la vez lo conecta y lo mezcla con otros estereotipos contemporáneos que no son ese. Por ejemplo, el del activista, ¿no? Él es un hombre latino activista político que da un mensaje, que interviene en la escena. Esta posición de activista es muy valorada hoy en día por ciertos públicos. Y Bad Bunny también, por supuesto, es el artista triunfador, el hombre de negocios, ¿no? Son todas imágenes que se mezclan en su autopresentación personal. Stuart Hall se mueve ahora a hablar del fetichismo, que está conectado con el estereotipo. El fetichismo es otra manera de representar al otro, ¿no? Y por supuesto acá viene a la mente el caso clásico y lamentable de esta mujer, Sarah Baartman, ¿no? Cuyas imágenes de su cuerpo fueron visibilizadas y estudiadas en teoría científicamente, pero con un placer oculto por la mirada masculina europea. El cuerpo de Sarah Baartman sufrió este proceso de convertirse en fetiche. ¿Qué es el fetichismo? Tiene que ver con la fragmentación del otro, número uno, la ruptura del otro en partes que se pueden gozar separadamente, sin unidad humana que las relacione. Hay entonces una especie de desmantelamiento, es decir, una destrucción de la unidad del otro humano para convertirlo en una colección de piezas disfrutables. Y también hay un desplazamiento del interés, ¿no? Es decir, conscientemente, para volver al tema de lo consciente y lo inconsciente, conscientemente se dice o se argumenta o se justifica la observación obsesiva del cuerpo de la mujer en este caso, con un fin científico, como si fuera una empresa de investigación para producir conocimiento y ayudar al progreso de la ciencia. Pero detrás de este supuesto interés científico
hay una mirada que busca el placer. La ciencia se presenta entonces como una coartada, ¿no? Como una coartada o desmentida, dice Stuart Hall. Pero detrás de esa coartada, esa justificación legítima o legitimadora, lo que hay es una escopofilia, dice él. Y es con escopofilia, ese término que parece difícil, suena complicado, con escopofilia se refiere al placer de los ojos, al placer de mirar la diferencia sexual racializada como algo que nos genera algún tipo de gozo, un gozo no reconocido, un gozo oculto. Y bueno, aquí yo creo que la escopofilia con Bad Bunny estaría en el placer que provoca, el placer no reconocido que provoca mirar a un hombre estereotipado en la escena, es decir, a un latino, mujeriego, Don Juan, triunfador, activista, en el centro de todos los ojos, por un lado, pero además no olvidemos que Bad Bunny viene con digamos, su show viene con la presentación de un montón de cuerpos femeninos que están de alguna manera racializados, sí, están hipersexualizados también, ¿no? Así que yo creo que Bad Bunny, con respecto a la presentación del cuerpo de la mujer, sí está haciendo algo, una operación escopofílica, digamos, que guarda conexión con estas problemáticas antiguas prácticas de fetichismo de la mujer. Para terminar la discusión, Stuart Hall se pregunta, bueno, ¿de qué maneras es posible hoy en día luchar contra esta prolongación de la maquinaria de generación del otro como un espectáculo? O sea, ¿cómo se puede combatir contra estos estereotipos tan fijos y tan instalados en la cultura para tratar de desinstalarlos o tratar de desarticularlos, ¿no? Y habla de 3 estrategias básicas. Primero es revertir y valorizar los estereotipos, es decir, tomar aquello que antes había sido desvalorizado, aquello que había sido denostado, criticado, reducido a lo malo y más bien insuflarle o inyectarle un valor. Creo que Bad Bunny hace esto, ¿no? Le entrega un valor rupturante, un valor crítico, un valor de activista, un valor político, ¿no? Le entrega estos valores al viejo estereotipo del macho latinoamericano. Y de alguna forma positiviza esas virtudes dudosas del macho latinoamericano. Por ejemplo, esta agresividad que le permite a Bad Bunny ponerse en escena y cuestionar el orden estadounidense político actual con esa bravura y con esa fuerza que proviene del estereotipo machista. En segundo lugar, Stuart Hall dice que para luchar contra esta alterización del otro hay que, o es posible, olvidarse de las viejas imágenes negativas y crear nuevas imágenes completamente nuevas que permitan reemplazar lo antiguo. ¿Bad Bunny hace esto? Me parece que no, porque está muy apegado a los antiguos estereotipos y está trabajando activamente con esas mismas imágenes antiguas. Y en tercer lugar, dice Stuart Hall que una tercera alternativa para luchar contra la alterización tiene que ver con confrontar desde adentro los estereotipos, es decir, asumir la problematicidad de los estereotipos, ¿no? Reconocer que hay en ellos algo consciente, algo inconsciente, que hay una seducción del estereotipo, que hay una especie de atracción secreta hacia aquello negativo que conscientemente se niega y se rechaza, se alteriza, ¿no? Reconocer esa complejidad interna y presentarla. Yo creo que Bad Bunny es, de alguna forma, el rey en hacer esto, ¿no? En representar y centralizar, y mejor dicho, más que centralizar, en poner en el centro a aquello que no queremos ver, o aquello que decimos que no queremos ver, pero en el fondo encanta a la cultura. Bueno, eso fue todo por hoy en cuanto a la explicación de Stuart Hall a través del caso de estudio de Bad Bunny y su música en el Super Bowl, pero quiero decirles que un ejercicio adicional que me gustaría mandarles es que intenten aplicar estas ideas, intenten aplicar estas teorías a otros ejemplos culturales, a otros músicos, a otros espectáculos del otro. Por ejemplo, les propongo a Victoria Santa Cruz, esta importantísima mujer afroperuana dedicada a la música, que tiene esta canción, poema, manifiesto, que se llama Me gritaron negra. ¿De qué forma en Me gritaron negra de Victoria Santa Cruz se cuestiona la producción de imágenes del otro? Es la tareita que les dejo para que vayan pensando. Muchas gracias y conmigo será hasta la próxima clase. Chao.